Seguimos descubriendo las posibilidades de este kit de robótica educativa, dejando volar la imaginación para crear un minijuego donde controlamos el movimiento del personaje. Para montar este mecanismo, vamos a comenzar construyendo la base de la estructura. Para ello, iremos uniendo los carriles con estas pequeñas piezas de unión, encajándolas de esta forma hasta formar una estructura cuadrada, la cual fijará todo el mecanismo. Fijaos que, para uno de los laterales del cuadrado, utilizamos este carril con 3 espacios. Esto nos servirá para, posteriormente, poder encajar aquí los motores que darán vida a nuestro proyecto. Como veis, de esta forma tan sencilla, ya tenemos nuestra base preparada para conectarlo todo. Ahora preparamos estas 3 piezas, ya que las iremos conectando a la base cuadrada. Ahora colocamos el motor, ya pegado en su base de esta forma, haciéndolo coincidir con la ranura del carril para encajarlo perfectamente. Después unimos nuestro motor con esta pieza, ajustándolo de forma que el extremo opuesto toque el borde del cuadrado. Para conseguir que todo esto quede fijo, utilizamos esta pequeña pieza uniendo el borde del cuadrado con esta base rectangular. Vamos a instalar ahora un segundo motor de la misma forma que hicimos con el primero. Estos motores los he pegado con silicona caliente para que queden bien fijos y, además, sean fáciles de despegar si los queremos utilizar en otros proyectos. Como veis, colocamos el motor de manera que el extremo opuesto toque el borde de la base cuadrada. Y volvemos a utilizar esta pieza para fijarlo bien a la estructura. Por último, vamos a colocar una tercera base, pero esta vez sin motor. Como veis, es ligeramente diferente a las otras 2, ya que tiene las mismas ranuras en ambos extremos. La fijamos también con las piezas que hemos utilizado en las 2 anteriores. Nuestra estructura ya va cogiendo forma. Ahora queda lo más interesante, darle movimiento a todo el sistema. Para ello, lo primero que vamos a hacer es enroscar nuestro tornillo sin fin en este adaptador creado específicamente para encajar en el motor. Hacemos lo mismo para el otro. Como veis, en este tornillo sin fin hemos hecho algo especial. Para conseguir que la cinta tenga más fricción con este tornillo y por lo tanto se desplace, hemos colocado Blu Tack, que es algo pegajoso para que el papel no resbale. Vosotros podéis probar con otros materiales como goma, silicona, cinta adhesiva de doble cara o cualquier otra cosa que penséis que puede funcionar. Esto se trata de experimentar y descubrir. Vamos a instalar ahora los rodamientos para hacer que nuestros tornillos tengan un soporte. Como veis, tienen un espacio específico para encajarlos. Apretamos un poco y ya los tenemos listos. Aquí también colocaremos un tornillo tal y como se muestra. Seguimos instalando los rodamientos para cada tornillo y, si es necesario, quitamos el fijador que colocamos antes para insertarlos cómodamente y después los volvemos a encajar. Ahora vamos a colocar la tuerca del kit que viene con un espacio para insertar este pequeño imán. Nos aseguramos que el imán queda mirando hacia arriba y colocamos estas paredes a los lados del tornillo, sujetando de esta forma la tuerca por ambos lados. Finalmente sujetamos todo con este rodamiento. Vamos a ajustar ahora estas piezas para presionar un poco las paredes entre sí y evitar que la tuerca se salga del carril. Como veis, tal y como está no ejerce presión, pero si insertamos estos pequeños cubos, conseguimos que finalmente funcionen como queremos. Vosotros también podéis crear y modificar piezas según vuestras necesidades.
Hacemos lo mismo con esta otra pieza y la colocamos al otro extremo. Ya tenemos el mecanismo preparado para probar. Vamos a comprobar si todo funciona bien y pasamos a explicar cómo programar la microbit para conseguir este funcionamiento y cómo conectar los cables y la placa de expansión. En este ejemplo de programación vamos a ver cómo controlarlo con 2 microbits, pero se puede hacer perfectamente con una sola. Os dejo la programación para descargar para ambos casos en la descripción del video. Como veis aquí, esta sería la programación para la microbit que hace de mando y que controla el movimiento del personaje a los lados y que controla también cuándo para la cinta. La otra microbit, que estaría conectada a la placa de expansión, recibe esta información y activa o desactiva los motores que permiten el movimiento de la cinta y del personaje. Esta, por tanto, sería la programación que debería tener la segunda microbit. Con las programaciones que hemos visto en cada microbit, este debería ser el funcionamiento. Como veis, tenemos conectados los motores a las ranuras M2 y M3 de la placa de expansión, utilizando para ello los llamados cables DuPont. Es hora, por fin, de instalar nuestro terreno de juego. Para ello podemos imprimir o dibujar algo que nos guste para nuestro proyecto y darle una medida que encaje en nuestro mecanismo. Una vez preparado debería encajar de esta forma. Vamos a ver cómo instalarlo en nuestro proyecto. Pasamos la hoja por debajo de los 3 tornillos de esta forma y miramos que las puntas estén lo suficientemente cerca para poder unirlas. Si la distancia es demasiado, podemos acercar el último tornillo, ya que la sujeción que tiene nos permite acercarlo y alejarlo moviéndolo por los carriles. Una vez tenemos una distancia adecuada, podemos unirlos con un poco de celo de esta forma, asegurándonos de poner cinta por toda la unión, los bordes y la parte inferior del papel. Una vez todo bien unido, podemos volver a ajustar la distancia para hacer que la cinta quede un poco tensa. Para darle consistencia a la estructura y evitar que se levante por la tensión y el movimiento de la cinta, es recomendable fijarla a una base, como puede ser un trozo grande de cartón, una madera o similar. Como veis aquí, al tensar la cinta, estas piezas pueden no aguantar y levantarse. Para solucionarlo, tenemos esta pequeña sujeción que ayudará a que todo el mecanismo se mantenga firme. Colocamos otra de estas piezas en el otro extremo para asegurar toda la base. Y finalmente, en esta primera también. Por fin tenemos todo el sistema montado y ya podemos probarlo. Si el agarre de este tornillo es adecuado, nuestro mecanismo debería funcionar. En caso contrario, deberemos buscar otro material para conseguir que este tornillo sujete bien la cinta al pasar y la pueda impulsar hacia adelante y hacia atrás. Vamos a probar ahora el movimiento de nuestro personaje, el cual deberá tener un imán en la base para que la tuerca que colocamos anteriormente con un imán encima pueda moverlo a los lados. Si todo funciona correctamente por separado, es hora de probar todo junto. Como veis, es fácil que no funcione bien a la primera. No os preocupéis, es algo totalmente normal. Simplemente deberemos revisar algunas cosas, que la tensión de la cinta sea adecuada. Esto lo podemos modificar desplazando este tornillo hacia adelante o hacia atrás, dependiendo de la tensión que queramos conseguir. También debemos revisar que el material que estamos usando para recubrir este tornillo esté realmente
haciendo fricción con la cinta y por tanto empujándola. Una vez lo tengamos funcionando, podemos añadir otros personajes u obstáculos para esquivar. Simplemente los imprimimos o dibujamos y los enganchamos con un poco de celo. Y ya tenemos nuestro juego, creado y programado por nosotros.